A todos y a todas con el objeto de presentarles esta nueva playlist denominada Debilidades y falencias del Sistema Ecuménico Mundial de Protección a las Víctimas de Violencia de Género. Existen dos temas que me preocupan particularmente, aunque me encuentro abierta a que me indiquen en los comentarios si ustedes consideran que existen otras debilidades o falencias del sistema para que las podamos tratar en el canal. El primero de los temas de los que me voy a ocupar es el de la existencia de las falsas denuncias o los denominados, entre comillas, escraches maliciosos en materia de violencia de género o abuso sexual infantil. Y el segundo tema es el análisis de las causas y consecuencias, muchas veces terribles, que llegan a la muerte, de la cantidad a nivel mundial de víctimas mayoritarias que se encuentran silenciadas o silenciosas ante la violencia de género. Antes de comenzar con la exposición del primer tema, quiero poner de manifiesto algunas cuestiones ante ustedes. Particularmente, estimo que combatir el patriarcado y el machismo, que ha sido nefasto en la historia, no debe hacerse mediante el sometimiento de un género sobre el otro. Brego porque el derecho, además de legal, sea justo y porque podamos alcanzar todos una igualdad de género genuina, donde todos seamos iguales, ya que cualquier mujer también tiene padre, hermano, hijo, marido, novio, etc. Entonces no se puede someter al hombre para finalizar con el patriarcado y el machismo, ni tampoco a la mujer. Debemos ser todos iguales. No sé si lo alcanzaremos en el 2030, pero espero que sea lo antes posible. En segundo lugar, en este video no se intenta soslayar las cifras de la violencia ecuménica de género, brindadas entre otros por los diversos organismos internacionales y regionales de control y que son reportadas de forma periódica y actualizada por este canal, mostrando a las mujeres y a las niñas como sus principales víctimas. No obstante, intentaremos reflexionar y visibilizar el tema controversial de las falsas denuncias o los denominados, entre comillas, escraches maliciosos en materia de violencia de género o abuso sexual infantil, cuyas principales víctimas mundiales parecerían ser los hombres, así como los niños y las niñas. Hay que recordar que tenemos que tener muy presente el interés superior del niño al tratar este tema. Los datos internacionales vislumbran que estas acciones pretenderían desvirtuar el sistema de protección a las víctimas de violencia de género o abuso sexual infantil, con el consecuente castigo a los maltratadores o abusadores, que ha sido desarrollado por todos los estados democráticos del mundo. En estos casos, se estaría utilizando al mentado sistema como medio para alcanzar fines pecuniarios o propósitos meramente personales que podrían ser catalogados como espurios, inmorales e injustos. Asimismo, las circunstancias en las que se presentan estas falsas denuncias serían similares en todos los países del mundo, ya que suelen aparecer ante la inminente ruptura de una relación de pareja, léase noviazgo, convivencia, etc., o en el caso de matrimonios en el marco de un divorcio contradictorio o también denominado, entre comillas, destructivo, en los que prima facie parecería no haber existido nunca el respeto entre las partes. También, la acción denotaría la pérdida de los parámetros de conductas consideradas morales por las sociedades democráticas, ya que con el presunto propósito de, entre comillas, destruir o vengarse de la expareja denunciada,
no solo se desea la separación o el divorcio del supuesto victimario, sino también la obtención de los bienes inmuebles o muebles registrables o no, junto a la tenencia de los hijos o hijas si los hubiere. Como veremos a lo largo de este video, en los casos en los que hay descendientes, una de las estrategias habituales parecería ser la de obstruir el vínculo de los hijos con el padre no conviviente y, en lo posible, con la familia del denunciado, es decir, los abuelos, tíos, etc. del niño o niña. De este modo, se conseguiría lo que particularmente denomino y he registrado para mi nuevo libro como una suerte de, entre comillas, tenencia absoluta y o división de bienes de facto. Resulta relevante tener presente que, de acuerdo a la hipótesis de la que se trate, el falso denunciante necesita para cometer esta ilegalidad constitutiva de delito penal, con los informes de profesionales de la salud mental, peritos, psicólogos y también del asesoramiento y patrocinio letrado de uno o varios abogados o abogadas. Por esta razón, sería deseable que los diversos profesionales que intervengan en estos procesos judiciales tuvieran absoluto respeto a las normas de ética profesional vigentes. Ahora veremos con algunos ejemplos cómo en la cultura jurídico familiar de diversos países del mundo, la exclusión del padre no conviviente y su tratamiento jurídico-social es similar al practicado en Argentina. En España, desde la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004, en la práctica se invirtió la carga de la prueba y es el hombre quien debe demostrar que es inocente. De este modo, si la denuncia es realizada un día viernes, muchos hombres pasan 48 horas en prisión para luego de este plazo recién ser trasladados a declarar a una corte de justicia. En este país existen más de 30 ONG que luchan por los derechos de los padres que no pueden ver a sus hijos, así como de los abuelos y familiares paternos que tienen vedado el vínculo con los niños o niñas. En este orden de ideas, el abogado español Javier Pérez Roldán sostuvo en 2020 que la mencionada normativa constituye una ley penal de autor. Vale recordar que el derecho penal de autor utilizado por el régimen nazi, por ejemplo, castiga los actos delictivos según el colectivo al que pertenezca la persona que los cometa. En este caso, sería el mero hecho de ser hombre. Se diferencia del derecho penal de acto que caracteriza a los estados de derecho modernos, que castiga el acto delictivo sin que importe quién lo comete. Sumado a ello, el letrado español Mateo Bueno, en 2017, sugirió las 5 razones que explican la existencia de la proliferación de denuncias falsas en España. Primero, la legislación española y el sistema estimulan la presentación de denuncias falsas por violencia de género o abuso sexual de menores, ya que ayudan a conseguir la guarda y custodia exclusiva. Hasta aquí, el marco parecería común en diversos países, incluida la Argentina. También la atribución de la vivienda familiar, una pensión de alimentos. Pero además, si la mujer es extranjera, se le otorga la nacionalidad o la residencia para que pueda vivir en España legalmente, y si carece de recursos económicos, se le otorga una vivienda y una paga mensual. Si posteriormente se demostrara que la denuncia fue falsa, esta se archiva y la persona que cometió el delito no debe devolver nada de lo que recibió. Segundo, la legislación española es muy permisiva. El artículo 456 del Código Penal sanciona a los que, con el conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad,
imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituyan una infracción penal. También esta norma es común en diversos países, incluida la Argentina, como veremos posteriormente. Se busca así proteger el honor de la persona denunciada y el buen funcionamiento del sistema judicial. El letrado bueno sostiene que basta que la persona diga que cuando formuló la demanda pensaba que se estaba cometiendo ese delito para que la misma se archive sin ninguna consecuencia jurídica para la persona que realizó la falsa denuncia. Tercero, las penas para la falsa denuncia son blandas. Si se hace una denuncia falsa, por ejemplo, por abuso de menores, se recibe una sanción de 2 años de cárcel, pero si se carece de antecedentes penales, no se exige su cumplimiento. De esta forma, si la persona que comete el delito de falsa denuncia logra su cometido, le arruina la vida al denunciado y si algo le sale mal, difícilmente sería sancionada con pena de prisión y en el peor de los casos, solo debería abonar una multa de 1.000 euros. Cuarto, la justicia es permisiva, debido a que los abogados, fiscales y jueces son conscientes de este problema. Sin embargo, no suelen evidenciar conductas que permitan el desaliento de las falsas denuncias. Al respecto, el letrado sostiene que en 15 años de ejercicio de la profesión, solo en 2 casos, los jueces ordenaron demandas por falsas denuncias. Quinto, la conducta de las víctimas de las denuncias falsas suele ser similar. Es decir, la mayoría de las personas que padecieron estas acusaciones, cuando reciben la absolución, no quieren saber más nada ni con el sistema judicial ni gastar más dinero. El abogado concluye que si la persona que presenta una denuncia falsa fuera denunciada de inmediato, la vez siguiente quizás pensaría si asumir el riesgo, pero al existir una impunidad, la comisión del delito no se detiene. Ahora, después de haber esgrimido estos relatos, quiero poner de manifiesto y recordar lo siguiente. A diferencia de lo que acontecía en la antigua Roma o en la Edad Media, en los estados de derecho modernos y en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad en los que se fundó la Revolución Francesa, se colocaron límites al avasallamiento del poder del Estado sobre el ciudadano y se sentaron las bases del debido proceso legal imparcial que incluye la presunción de inocencia. Es decir, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuponga su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad. Esta presunción se encuentra presente en todas las constituciones modernas, por ejemplo, en el artículo 24.2 de la Constitución española y en el artículo 18 de la Constitución argentina. Asimismo, la encontramos en los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, que dicho sea de paso en la Argentina, presentan jerarquía constitucional de acuerdo a las estipulaciones del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, a saber, artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 40.2 BI de la Convención de los Derechos del Niño. El primer y lógico colorario de la presunción de inocencia es que solo quien ejerce el rol acusador, es decir, el Ministerio Público Fiscal, tiene la carga de probar la culpabilidad del imputado y no pesa sobre éste demostrar su inocencia, la que se presume. Así, atento al principio in dubio pro reo, que supone
que en caso de dudas está a favor del acusado, los sistemas legales modernos bregan porque el procedimiento se realice en tiempo y forma y prefieren que un culpable esté libre antes que un inocente se encuentre detenido en una cárcel ante una duda en la condena. Atento el avance del derecho internacional de los derechos humanos, en todos los casos de violencia de género sería deseable tener en cuenta no solo las particularidades que afectan a las mujeres, sino también las singularidades masculinas, evitando que los hombres no sean afectados por falsas denuncias o que no sean tomadas en consideración las denuncias que ellos realizan, como por ejemplo pasó en el caso de Alfredo Tucumán, el hombre que recibió burlas por parte de la policía de San Juan en la Argentina cuando denunció que su mujer lo agredía físicamente y tiempo después, en el año 2017, ella lo asesinó. En este sentido, se debería prestar atención a no desvirtuar el valiosísimo término de perspectiva de género, que se remonta al documento emanado de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995, en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Al utilizarlo a la hora de iniciar procesos judiciales y dictar sentencia sobre violencia de género, priorizando únicamente la prueba testimonial de la mujer denunciante, ya que esto podría redundar en la discriminación a sendos hombres inocentes, afectando también los derechos humanos de sus hijos e hijas, violando el principio de inocencia y el debido proceso, al tender a hacer caso omiso a sus defensas. Ahora pasemos a ver cómo se miden los datos de falsas denuncias sobre violencia doméstica o de género y abuso sexual infantil en el mundo y si esto podría redundar en el ocultamiento de su real magnitud. En los Estados Unidos de América, desde 1990, la Academia Americana del Niño y el Adolescente publicó una guía para la evaluación del abuso dedicada a todos los psicólogos y psiquiatras, que establece que la posibilidad de que la denuncia sea falsa debe ser considerada particularmente si la misma fue promovida por el padre que ejerce la custodia y no directamente por el niño. También si los padres están dentro de un litigio por custodia disputada y o si el niño es menor de 6 años. Las denuncias sobre abuso sexual ocurren frecuentemente en el curso de las custodias disputadas en los Estados Unidos de América. En este sentido, Benedett y Shesley presentaron un documento que establecía que había cargos de abuso sexual en 10 de 18 casos de custodia disputada y a su vez Green, en otro documento, encontró que había 4 casos sobre un total de 11 donde las denuncias resultaron falsas. En España, de acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado española del año 2017, donde se midió el periodo 2009-2016, se presentaron 1.555.912 denuncias por violencia de género en el país, con las siguientes consecuencias jurídicas. En un 23,1%, el acusado fue encontrado culpable. En el 0,01% de las causas, es decir, 194, se decidió que la denuncia era falsa. No obstante, en el 76,9% restante, el proceso finalizó con la absolución o el archivo de la causa, en donde el acusado era inocente, pero no se investigó si la denuncia era falsa. En este sentido, lingüísticamente
sería correcto decir que solo se hace mención a este número ínfimo de denuncias falsas sin considerar las denuncias archivadas o sobreseídas, en las que el juez no encontró ninguna evidencia de delito y que podrían ocultar denuncias falsas. En cambio, si el juez investigara de oficio y si en efecto se trató de denuncias falsas, posiblemente el número se incrementaría significativamente. Por otra parte, en 2020, Ezequiel Tramper, un argentino que reside y ejerce como abogado de familia hace más de 30 años en Australia, describió lo que advertía en este país de Oceanía. En este sentido, declaró que los alegatos falsos en contra de los hombres en las cortes son una repentina epidemia. Sostuvo que el procedimiento existe desde hace tiempo y es extremadamente fácil llevarlo a cabo, ya que carece de riesgos. El mero alegato de la mujer o el mero reporte del riesgo tendrá el efecto instantáneo de alejar al padre del hijo. Asimismo, una encuesta que se realizó entre 68 jueces de New South Wales visibilizó que el 90% de ellos estuvo de acuerdo con la frase que decía que las órdenes de restricción dictadas a los hombres a menudo son una táctica utilizada para la privación del contacto con los hijos. Es lo que aquí denominamos, entre comillas, la perimetral. Finalmente, en Argentina, al igual que en diversos países, es difícil obtener cifras oficiales sobre el número de falsas denuncias, ya que cuando son desestimadas por falta de prueba o cuando el acusado es sobreseído o absuelto tras el juicio, la mayoría de los jueces no ordena investigar de oficio si se trató o no de una falsa denuncia, pese a la vigencia del artículo 245 del Código Penal argentino. Ante esta carencia de estadísticas oficiales y datos sobre el tema, sendas ONG, al igual que lo que ocurre en España, tratan de recolectar datos al respecto. Así, por ejemplo, APDESCI, que es la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, que inició su labor en la Argentina en 1988 e impulsó, entre otros proyectos, la sanción de la Ley 24.270, sostiene que, de acuerdo a sus estimaciones, el fenómeno de las denuncias de abuso sexual durante el transcurso de un litigio por impedimento de contacto era relativamente poco común durante el periodo 1988-1993, registrando en promedio un caso cada 2 años. Sin embargo, a partir de la promulgación el 3 del 11 del 93 de la Ley 24.270, que se refiere a la sanción penal al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto con los hijos menores o discapacitados, se observa un notable incremento de las falsas denuncias de abuso sexual infantil. Específicamente, a partir de 1995 aparece un desproporcionado aumento de las denuncias falsas, entre ellas las más terribles, que son las vinculadas con el abuso deshonesto o violación hacia los hijos, adjudicadas al padre no conviviente, logrando el objetivo de eliminar por orden judicial los regímenes de visitas, extendiendo la exclusión a los abuelos y colocando a los niños y a las niñas como el factor de negación del contacto con el padre. La mencionada ONG advierte que el Poder Judicial convalida estos métodos desvinculantes y coloca a los menores a riesgo cierto de perturbación mental y a un manoseo físico y psicológico efectuado en los peritajes, pudiendo convertir un abuso falso en uno verdadero ejecutado por el sistema interviniente. Ahora hablemos de los denominados escraches maliciosos.
Como hemos visto, sin una sentencia que establezca la culpabilidad del imputado de un delito, no se debería denunciar públicamente a ninguna persona, en aras de no afectar su derecho al honor. Este derecho forma parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que, como dijimos, adhirió la Argentina y dio jerarquía constitucional. Específicamente, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos estipula en su punto 1 que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Asimismo, el Código Civil y Comercial argentino en su artículo 52 se refiere a las afectaciones a la dignidad y reza que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1. En este orden de ideas, la persona escrachada públicamente a menudo padece diversas consecuencias. Entre ellas, suele ser despedida de su empleo, padecer el repudio público, etc. Asimismo, en ocasiones, estos escraches maliciosos han sido un elemento desencadenante, si bien no el único, de suicidios de varones en el mundo, como fue el caso del argentino Agustín Muñoz, de 18 años, víctima de una denuncia reconocida como falsa por quien la formuló, una amiga suya, en el año 2018, y la de Javier Mesina, quien se suicidó en Rosario tras una falsa acusación de abuso sexual. También el caso del músico mexicano Armando Vega Gil, ocurrido en 2020. Ahora pasemos a ver sendos ejemplos de falsas denuncias comprobadas acaecidas en el mundo. En el año 2016, el jugador de fútbol norteamericano Brian Bank pasó 5 años en prisión, acusado falsamente de violar a una mujer de 16 años. 9 años después, ella lo citó en un bar y le confesó que lo había acusado falsamente porque no quería devolver $1,5 millones de seguro cobrado por la inseguridad en su escuela. Brian la filmó y fue exonerado. Segundo, en 2019, en España, una mujer aparentemente resentida porque su expareja la abandonó, se hizo golpear por una amiga y su novio para presentar una denuncia falsa en su contra. Enterada de esta mentira, la abogada renunció al caso, pero el hombre fue a la cárcel como consecuencia de esta falsa denuncia. Tercero, a comienzos de 2020, 3 mujeres norteamericanas denunciaron en Murcia, España, haber sido violadas por 3 jóvenes afganos, pero se descubrió que fueron relaciones consentidas y que ellos incluso las acompañaron al autobús y hubo un buen trato en todo momento, ya que fueron filmadas. Lo hicieron para cobrar el seguro que habían contratado para el caso de que fueran víctimas de ataques sexuales. No se presentaron a declarar a la policía, que descubrió el engaño de inmediato, aunque el daño ya estaba hecho, ya que los 3 jóvenes no pudieron iniciar sus estudios. Cuarto, en septiembre de 2019, Brenda Baratini, una joven arquitecta cordobesa, se enfrentó a un juicio oral por haber atacado y cortado los genitales de su amante con una tijera de podar. La mujer, ante un jurado popular, reconoció que premeditó el ataque y que mintió, declarando que la víctima la había violado antes. Esta falacia provocó que su abogado abandonara la causa y fuera reemplazado por otro. Quinto, el tribunal
en lo correccional número 2 de La Plata, que dio curso al pedido del abogado defensor para investigar a la expareja de su defendido Lucas Gripo por realizar falsas denuncias reiteradas y a un familiar de ella por el delito de falso testimonio, ha sido muy conocido en la Argentina. En concreto, en noviembre de 2019, Lucas Gripo fue absuelto de las acusaciones de su expareja por amenazas. La Cámara de Apelaciones platense dispuso primero la falta de mérito y la inmediata liberación del joven de 29 años que llevaba detenido 59 días hasta ese momento. Aunque la sentencia fue favorable, Gripo pidió paradójicamente seguir utilizando la tobillera electrónica para impedir que su victimaria osara acusarlo nuevamente de acercarse a ella. Sexto, de acuerdo a la sentencia 132 de Cruz del Eje, Córdoba, Argentina, de 2019, Flavia Zaganías, de 41 años, acusó sin pruebas a su expareja de abusar sexualmente de la hija de esta. La justicia no encontró evidencias como para condenarlo por abuso sexual infantil y el caso fue archivado, sin que el juez obrara de oficio para determinar si se trató de una denuncia falsa. Tras el sobreseimiento, Flavia decidió escracharlo maliciosamente en la red social Facebook con el siguiente mensaje, cito textual: "Este abusador de niños, denunciado en la Fiscalía de Cosquín, sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama XX y vive en XX. Por favor, difundir, cuidémonos entre nosotros, ya que la justicia no hace nada". La publicación estuvo en línea pocas horas, fue denunciada y dada de baja. En los posteos había comentarios del siguiente tenor que cito textual: "Hay que quemarlo vivo, hay que matarlo", etc. A partir del escrache malicioso, el hombre comenzó a ser estigmatizado en el pequeño pueblo cordobés en el que vive, donde muchos empezaron a considerarlo un violador, más allá de la decisión judicial. Asimismo, a consecuencia del escrache malicioso, la sentencia relata que el hermano y la madre de Flavia viajaron desde Buenos Aires a Córdoba y concurrieron a la casa de la expareja de Flavia, decididos a hacer justicia por mano propia. Lograron ingresar a su hogar aduciendo que pretendían arreglar pacíficamente los malos entendidos, y a partir de lograrlo, redujeron al hombre, lo colgaron de un árbol y lo apuñalaron en el tórax. Mientras tanto, un tercer sujeto no identificado, que podría haber sido Flavia, roció toda la casa con alcohol para incendiarla. Luego, la madre de Flavia le pidió a su hijo que le sacara la ropa al hombre y tomó un hierro de construcción de 10 milímetros e intentó introducírselo en el ano, mientras le llenaba la boca de tierra para que no se oyeran los gritos. Finalmente, sacaron una pistola para matarlo, pero no pudieron hacerlo porque la casa explotó por el incendio provocado. También la sentencia consigna que apenas consumado el hecho, Flavia Zaganías recibió en su teléfono celular una fotografía de su expareja, gravemente herido y con un arma de fuego que apuntaba hacia su rostro ensangrentado, circunstancias que hizo inferir a los magistrados, junto a otras pruebas de cargo, que en contraste a lo que aducían los acusados, Flavia tuvo contacto con sus familiares en todo momento desde que arribaron desde Buenos Aires a la provincia de Córdoba. Por su parte, la expareja de Flavia estuvo internado 12 días, con un pulmón perforado, una fractura en el brazo izquierdo, un corte profundo por encima del ojo derecho, etc. Asimismo,
se quedó sin casa y sin la posibilidad de volver a trabajar como lo hacía en el pasado, debido a sus lesiones y a la pérdida de sus instrumentos de trabajo en el marco del incendio de su hogar. Durante el juicio oral, el hermano de Flavia manifestó delante de todos los presentes lo siguiente que cito textual: ¿qué se les hace a los violadores? Como se ve en la televisión, se les incendia la casa para que no vuelvan más. En este sentido, el fallo consigna que al acusado le faltó decir que se los viola y se los mata. La prueba reunida demostró que Flavia Zaganías, debido a las serias desavenencias que tenía con su expareja, orquestó la denuncia del supuesto abuso sexual infantil sufrido por su hija, con la única finalidad de perjudicar a su expareja y lograr que quede preso. No obstante, al haber sido frustrado el objetivo originario, dio un paso más con el mismo planificando el escrache malicioso para hacer justicia por mano propia, instigando a sus familiares. Es dable destacar que el jurado popular, formado por 4 mujeres y 4 hombres, condenó a Flavia y a Enríquez Zaganías y a Mónica Bonifacio a 23 años de prisión cada uno. Específicamente, Flavia Zaganías fue condenada por instigadora y su hermano y madre por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento y abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa, además de incendio. Para concluir, ahondaremos en algunos posibles modos de prevención y soluciones legales ante este flagelo violatorio de derechos humanos. Esto en respuesta a algunas consultas que me suelen hacer los colegas. En el caso de la Argentina y en diversos países del mundo como España, Estados Unidos de América, Brasil, etc., atento a la existencia actualmente de modos de solución de conflictos extrajudiciales, si las personas que van a terminar una relación pueden llegar a sospechar que el otro miembro de la familia sería capaz de realizar una falsa denuncia, por ejemplo, porque ya lo ha hecho con su pareja anterior, por tratarse de personas con baja autoestima, que no saben gestionar el dolor y se llenan de resentimiento y necesidad de venganza, etc., podrían, por ejemplo, consultar a un letrado especialista en coaching jurídico. Si en cambio no pudieron sospechar, evitar, prever, etc., la consumación de esta acción, como suele ocurrir en la mayoría de los casos por parte del otro miembro de la pareja, es importante que de inmediato de anoticiarse de que les han realizado esta falsa denuncia, consulten a un abogado o a una abogada orientado en derecho penal y especializado en violencia de género, para asesorarse sobre las medidas idóneas a tomar y encontrarse debidamente representados ante las autoridades y durante todo el proceso judicial. Es necesario recalcar que aunque la denuncia sea falsa, el proceso judicial puede demorar varios meses e inclusive años. Lo primero que se debe saber es que la presentación de falsas denuncias es un delito sancionado por el Código Penal argentino en su artículo 245, como hemos dicho precedentemente, que estipula que se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de pesos 750 a pesos 12.500 al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Asimismo, el Código Penal argentino establece la figura del, entre comillas, arrepentimiento eficaz, que permite a la persona que presentó la denuncia falsa evitar la condena si se retracta de la denuncia y colabora con la investigación del hecho.
Por lo tanto, en caso de tener conocimiento sobre los datos fehacientes de la persona que presentó la denuncia, en muchos casos esto es posible, es importante informar a la autoridad y colaborar con la investigación para facilitar la identificación y el procesamiento de la persona responsable. El denunciado falsamente conserva en la Argentina desde el primer momento y a lo largo del proceso penal los siguientes derechos y garantías judiciales que les agradecería que tomen nota. Primero, presunción de inocencia. En caso de ser llamados a declarar ante la autoridad, hay que tener presente que el sistema penal es acusatorio y, por lo tanto, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Esto significa que a menos que se demuestre lo contrario, se considera que el denunciado es inocente y la carga de la prueba para demostrar lo contrario corresponde al Ministerio Público Fiscal. Segundo, asesoramiento legal. Tiene derecho a contar con la asesoría de un abogado o una abogada para defenderse y proteger sus derechos y reputación. Él o la abogada o abogado pueden asesorar sobre las medidas a tomar y representarlo ante las autoridades y en el proceso judicial. Es importante también saber que en caso de no contar con recursos, se puede recurrir a los letrados oficiales. Tercero, declaración jurada. Tiene derecho a presentar una declaración jurada ante la autoridad competente en la que desmienta los hechos denunciados y asegure que la denuncia es falsa. Cuarto, conservación de las pruebas. Tiene derecho a conservar toda la documentación y pruebas que demuestren que el hecho que se le imputa es falso, como por ejemplo los mensajes de textos, los correos electrónicos, los testimonios de testigos, entre otros. Quinto, defensa en el proceso judicial. Tiene derecho a participar en todo el proceso judicial y a presentar todas las pruebas y argumentos en su defensa. Además, siempre puede contar con la asesoría de un o una abogado o abogada en todas las etapas del proceso. Esto lo reitero para que les quede grabado. Sexto, derecho a un juicio justo. Por último, tiene derecho a un juicio justo, sin discriminación alguna y con todas las garantías necesarias para su defensa. Por otra parte, es absolutamente relevante que una vez constatada la falsa denuncia, él o la abogada soliciten al juzgado que se libre testimonio o den fe del acto, de acuerdo al país en donde se encuentren, porque hay que tener presente que es él o la abogada la que debe hacerlo, puesto que no resulta habitual que el juez actúe de oficio en estos casos, como hemos visto, es decir, se debe denunciar la falsa denuncia. También contribuiría a disminuir la proliferación de las denuncias falsas si una vez sobreseídos o absueltos, o sea, sobreseídos en las primeras etapas del proceso o absueltos al finalizar el juicio, los sujetos que fueron imputados demandaran a quienes presentaron la denuncia y a los partícipes o cómplices, entre ellos a los testigos que ofrecieron falsos testimonios, y si los hubiere, también a los profesionales que intervinieron en la comisión de este delito, como cooperadores o inductores ofreciendo sus servicios para que prosperen las mismas. Habría que bregar por poner fin a la ausencia de sanciones penales o de reclamos indemnizatorios civiles ante las falsas denuncias, porque esto las convierte en una suerte de, entre comillas, medio de persuasión de gran potencia y gratuidad. Así, una vez probada la falsedad de la denuncia, el responsable, como cualquier persona que haya provocado un daño a otra,
debería responder civilmente y, si corresponde, penalmente. En este sentido, la víctima de una falsa denuncia podría solicitar la indemnización de daños, incluyendo las lesiones psicológicas, las dolencias físicas, el sufrimiento moral, el desprecio social, el deterioro de los ingresos, la estabilidad y el crecimiento laboral, los gastos legales y terapéuticos, etc. Y por su parte, el responsable reparar el daño ocasionado. Como conclusión, podemos decir que cuando se realiza una falsa denuncia, se corrompe con otros fines, entre ellos vindicativos hacia una persona inocente, el sistema protectorio de las víctimas de violencia de género y o abuso sexual infantil, en una suerte de irrespeto, devaluación o sarcasmo al sistema judicial, la normativa nacional y supranacional, los organismos de control regional y universal de respeto al derecho internacional de los derechos humanos y principalmente a las víctimas empoderadas o a las silenciadas de este terrible flagelo. Así, sería deseable que estos delitos se visibilicen, cesen de existir y sean sancionados en el mundo entero. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido de su agrado el video. De ser así, les agradecería que compartan la información y en el próximo video estaremos analizando el segundo tema de análisis de esta playlist. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.